Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Así que es un gusto extenderles este saludo, hablar con ustedes nuevamente. Tenía tiempo que no hacía esta temática, algo de lo que están viendo acá encima de la mesa, que tiene que ver un poco con la didáctica, con la educación. Tenía rato que no hacía videos de este tipo y el día de hoy quiero regalarles un nuevo video, quiero comunicarme nuevamente con ustedes a través de un mensaje importante que además de mensaje es una herramienta sólida dentro de la educación. Así que sin más preámbulo, yo lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy es la utilización de la literatura infantil como una herramienta dentro del aula. ¿Ok? Así que espero que disfruten todo este video, espero que disfruten de lo que vamos a conversar, de los libros que les traigo hoy acá, que son muchísimos, y que sé que cada uno de ellos les va a dar un elemento importante con el cual van a poder acompañar sus clases en el día a día. Así que bienvenidos y bueno, comencemos este video. Lo primero que quiero comentarles sobre por qué la literatura, y en este caso la literatura infantil, es porque hace mucho tiempo yo estaba preparándome para dictar talleres de pedagogía musical. Y ustedes me dirán, bueno, pero algo es la pedagogía musical y otra cosa es la literatura infantil. Pero resulta que pueden estar cercanas, porque ambos elementos van en conjunto dentro de lo que es la educación. Sirven perfectamente para llevar quizás la palabra no es ideal, pero sí llevarlo a un concepto. Así que yo fui buscando herramientas que me permitieran realizar un momento diferente dentro de la clase que les brindara a los estudiantes una enseñanza. Porque básicamente sí, nosotros podemos impartir conocimientos dentro del aula, pero eso no implica que vayan dirigidos a necesidades puntuales de los estudiantes. ¿Ok? Porque a veces las clases que dictamos, esas clases, van en una línea que son muy cultura general. ¿Ok? Cultura general que se supone que nos va a funcionar para la sociedad. Pero básicamente a veces enseñamos de más o enseñamos tantas cosas que al final no lo aplicamos en el día a día. Entonces yo veía dentro de las clases de música y yo decía, ok, yo estoy enseñando teoría, solfeo, ok, estoy enseñando a tocar un instrumento, estoy enseñando teoría básica de la armonía, del lenguaje musical, técnica básica, muchísimas cosas. Pero yo decía, aparte de la disciplina que pueden adquirir, aparte de la atención que pueden desarrollar, la concentración que pueden desarrollar los estudiantes, estoy llegando a ellos al momento importante. O sea, se están llevando algo hoy que los sacuda en este día, pero que les dé la apertura para un mañana. Entonces, aunque suene muy filosófico o muy enredado, yo decía, ok, el estudiante aprendió hoy a solfear un compás 4/4 y está muy bien el compás 4/4. Pero, ¿qué pasa si yo hoy, aparte de enseñarle a solfear un compás 4/4, le enseño a ese estudiante a que se dé cuenta de que él es parte importante de la sociedad y de que él va a poder crecer, formar y transformar a otros seres humanos? Entonces, ahí fue cuando empecé a romper esa barrera de salirme de mi elemento educativo original, base, que era la música, la percusión, de la metodología llego acá. Pero yo decía, es que esto es, o sea, estoy siendo muy práctico en el concepto, pero no estoy siendo directo en lo que necesita mi estudiante. Así que rompí la línea, ¿verdad?, de la educación, rompí la línea de ese formato música, 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 y ahora aquí es donde llega el punto de que dije, tengo que buscar algo que me permita darle un mensaje a mi estudiante, fuera
de que sé que le estoy enseñando un arte, un lenguaje universal y una carrera para su vida con la cual va a poder trabajar y formarse y llegar a tantos espacios. Yo necesito dejarle a él una frase célebre, una idea que le retumbe en su conciencia de una manera positiva y que llegue a él. Y entonces me fui a las librerías, a las ferias de libros, que ya las visitaba, pero no las visitaba con ese propósito. Y entonces empecé a encontrar libros, montones de ellos, uno tras otro, donde cada uno de ellos era, yo dije, bueno, literatura infantil, sí, aquí debe haber un mensaje para el niño. Y resulta que empiezo a leer cada uno de estos libros y me doy cuenta que el mensaje no solamente era para mi estudiante, me di cuenta que el mensaje era también para mí. Y entonces dije, aquí está el principio, la mitad y el final de un taller, dentro de mi manera de dar la clase, dentro de mi manera de ejecutar. Quizás ya tienes tiempo en el video y tú dices, bueno, pero ¿dónde están los conceptos de la literatura infantil y por qué y cuáles son y cómo? Bien, vamos a hablar de ellos. Así que a continuación, pues te presento los conceptos de la literatura infantil. Entonces, ¿qué es la literatura infantil? Tenemos que entender que la literatura infantil es un conjunto de textos, o sea, es un conjunto de textos literarios que van dirigidos con un fin específico, ¿ok? Y a partir de ellos podemos abordar a las niñas y a los niños dentro del aula o en cualquier espacio donde estén involucrados ellos para su educación, para su entretención, para su recreación. Muy bien, la literatura infantil. ¿Qué es la literatura infantil? Es aquella literatura dirigida a niños y niñas, conformada por un conjunto de textos literarios que como sociedad consideramos adecuados para los lectores más jóvenes con el fin de que los puedan comprender y disfrutar. Por otra parte, también se debe hacer mención de que existen textos que son adaptados a niños considerando que su origen es para un público adulto. Fíjense, en este último punto hay que considerar que hay textos que están hechos para un público adulto. Es decir, tienen el formato de literatura infantil, pero su mensaje es para adultos. Y ahí es donde yo me di cuenta de que esos textos tenía yo que presentarlos en las clases, porque no solamente daba talleres para niños, también daba talleres para personas adultas. Entonces comprendía y entendía que era verdad, que era una necesidad presentarlos, porque muchas veces todos llegamos a las clases buscando un contenido, pero ese contenido no nos da la respuesta que necesitamos en ese momento. Porque el día a día, a pesar de que estamos en acción con nuestras necesidades y con nuestras búsquedas, no siempre estamos teniendo a primera mano las respuestas de lo que es ese margen, no sé cómo decirlo, todo ese alrededor de nuestra vida, toda esa frontera de nuestra vida, todo eso que nos cubre, esa burbuja, necesita tener una respuesta y muchas veces vamos a nuestras labores, quehaceres y no está. Y los niños también pasan por distintas cosas durante el día a día que nosotros los docentes tenemos que comprender de que cada niño es una familia y una familia que se vuelve en conjunto dentro del aula. Entonces tenemos que lidiar con múltiples familias, ¿ok? Tenemos que saber llevar todo ese conjunto de vivencias tan diferentes y que tenemos que condensarlas en un solo punto. Sí, puede ser a través de que enseñemos una canción, puede ser que a través de que enseñemos una lección de matemática, que enseñemos una lección de gramática, de historia o tocar un instrumento, pero al final no es completo. Al final te das cuenta de que el hijo de María no aprende de la misma forma que el hijo de Antonio.
Y entonces cada uno de esos niños tiene una realidad diferente y tenemos que hacerlos coincidir en un concepto que sea práctico. Y por eso llegué a estos conceptos. Ahora, veamos básicamente cómo podemos clasificar todas las literaturas infantiles o los tipos de literatura infantil que podemos encontrar. ¿Cuál es la clasificación de la literatura infantil? Ok, literatura ganada. Es aquella que recoge producciones orales y escritos que en un principio no fueron concebidos para el público infantil, pero luego se adaptaron a los niños. Literatura creada para niños. Es aquella creada específicamente para darle un mensaje a los niños y niñas, en tanto educación, principios y valores. ¿Cuál es la función? Ser de placer y de diversión, ser fuente de enriquecimiento personal, ser instrumento de comunicación y expresión, acerca al niño al mundo que lo rodea. Ok, partamos de la literatura ganada. Hay muchos escritos que básicamente fueron concebidos única y exclusivamente para adultos, pero de cierta forma, con el paso del tiempo, estos libros tuvieron que ser adaptados para los niños, para poder dar los conceptos. Un ejemplo básico que quizás no es básico el término, pero directo que les puedo dar o el más rápido. Un libro que se ha adaptado durante mucho tiempo y que nos ha acompañado a la humanidad, a la civilización durante mucho tiempo, ha sido la Biblia. Pero la Biblia tiene conceptos amplios, metáforas amplias, mucha historia, que es muy difícil procesar para los niños. Y hoy en día hay adaptaciones, ¿verdad? Ediciones de la Biblia para un público infantil, o sea, para llegar a los niños, niñas y adolescentes, porque no es la misma manera en que un adulto va a recibir un mensaje, ¿ok? Pero esto es un ejemplo directo. Hay muchos textos que se han ido transformando con el paso del tiempo para la literatura de la literatura, o sea, la literatura ganada, es decir, ese concepto adulto transformado directamente para los niños. Muy bien, ahora hablemos de esa literatura creada específicamente para los niños. Yo tengo aquí un conjunto de libros que algunos son directamente para niños, Yo podría hacerles mención del Nabo, editoriales Plaico, ¿okay? El Nabo es un libro directamente hecho para niños. Solo que si un adulto lo lee, rápidamente va a poder identificar distintos elementos que quizás el niño no, pero sin embargo el mensaje para el niño está. O sea, el niño lo va a poder digerir, leer, aprovechar. Pero un adulto consciente va a poder tomar este libro y va a decir, aquí hay muchas cosas dentro de este texto, que ya vamos a hablar de él. Pero, por ejemplo, si yo consigo o les muestro este libro, Mañana viene mi tío, ¿ok? Mañana viene mi tío, de Sebastián Santana Camargo. Este libro lo encontré yo acá en Chile, sin embargo, muchos de los que tengo pertenecen al Fondo de Cultura Económica, ¿ok? Vale hacer la mención de que este libro, desde mi concepción, desde mi apreciación, tiene un mensaje adulto, tiene un mensaje directo, que si lo vas leyendo vas notando, sobre todo ya cuando va, o sea, a la mitad del libro ya tú dices, aquí estamos hablando de algo serio de la vida. Y al final te indica que es bajo una circunstancia, sobre todo específica social, que se escribió este libro. Entonces tú dices, ok, para un niño explicarle esto, quizás me tome 2 lecturas, lo va a entender, pero el adulto se lleva más esa tragada profunda de, ok, pasando, porque aquí hay un mensaje adulto serio.
¿ok? Podría también decirles que está de Oliver Jeffers, también del Fondo de Cultura Económica, Cómo atrapar una estrella. Este es uno de los primeros libros que llegó a mis manos. Tiene mucho tiempo conmigo, quizás inclusive he tratado de cuidarlo, pero quizás noten un poco el desgaste, pero es que ha estado conmigo mucho tiempo y ha estado conmigo para arriba y para abajo. Cómo atrapar una estrella. Este libro, su redacción es muy amable para la lectura de un niño, sobre todo inclusive para leérselo a un niño, porque también viene el basamento de que estos libros tienen imágenes, muchos de ellos tienen imágenes. Entonces, con esas imágenes se ejemplifica la metáfora o se da una muestra escénica de lo que está diciendo el autor. Pero cuando va pasando el tiempo y continúa la lectura, tú te vas dando cuenta que hay mensajes ocultos o profundos. O sea, cuando digo ocultos no quiero decir que con doble sentido, sino que hay un mensaje que no se identifica de una vez. ¿Ok? Muy bien. Por otro lado, quisiera agregarles que hablemos un poco de los beneficios también de la literatura infantil. ¿Cuáles son sus beneficios? Pues se los presento. Estimular el pensamiento crítico, ampliación del vocabulario y las habilidades lingüísticas, discriminación auditiva, formación de juicio y capacidad de análisis, crecimiento o desarrollo de los procesos básicos de aprendizaje, desarrollo de la memoria, concentración y la motivación, potenciar la imaginación y la creatividad, reconocimiento gráfico y verbal, lo que son los grafemas y fonemas, y por último, desarrollo de la empatía, solidaridad e identificación de los sentimientos. Yo quiero, con esto que acabo de leerles, ir de atrás hacia adelante. Hoy en día la sociedad pienso que tiene que ir adecuada en la educación a conceptos de la inteligencia emocional. Hay que avanzar, hay que crecer dentro de la inteligencia emocional. Y eso lo estamos obviando mucho. Aunque siento que después del periodo de estos 2 años que vivimos, ya que estamos post pandemia, la sociedad siento que está avanzando en trabajar un poco más empática dentro de todo el área de la inteligencia emocional, cómo nos sentimos, cómo nos comportamos, y que muchas cosas, por ejemplo para los trabajos y ese tipo de elementos, es importante encontrarlos, ¿no? Manejarlos y tener esa guía psicológica, porque no es fácil, ¿ya? Entonces, la inteligencia emocional es importantísimo. Ahora, estamos en una época de empatía, ser empático con el otro, saber decir las cosas de una manera amable, aunque, o sea, es cuidar la verdad, pero decirla de la manera más cómoda posible. Porque hay una frase, no recuerdo quién es el autor, pero dice que una verdad dicha con crueldad carece de empatía. Entonces hay que saber hablar. Entonces la parte empática es súper importante. Reconocimiento gráfico y verbal, es decir, no solamente son los fonemas, sino esas fórmulas de los mensajes, con qué intención están puestos los mensajes. Aquí hay unas escenas del libro de Lilito que simplemente van por páginas, simplemente da una frase, se le siente uniforme, monótona, después dice aburrida, ese tipo de mensajes o sea, la gramática que está escrita aquí va en una línea, va preparando, es una canción, es un poema, va hacia un rumbo porque te está preparando el desenlace del libro. Potenciar la imaginación y la creatividad, pues por supuesto, desde el diseño, los dibujos, el contenido, el poder. Lo importante de leerle un libro a los niños y también a los adultos es que permite rápidamente dibujarte las escenas, darte una vuelta por estas escenas que estás hablando, que estás tratando, y así.
Por último, para pasar a los libros y darle mensajes puntuales a estos libros, dice, ¿cómo desarrollar el interés por la literatura? Muy bien. Mostrar interés es la primera, aunque lo acabamos de decir. Pero es que sí, porque, bueno, leamos un libro. No es lo mismo, acompáñenme a leer este libro y tú te tomas la molestia de leerlo, hablarlo. ¿Cómo vamos a desarrollar la literatura a los estudiantes? Si le decimos, compren tal libro y lo leen, de la página del 1 a la 50. No, no pasa. Eso ahorita no funciona de esa forma. No estamos en las mismas sociedades. Entonces, el acompañamiento pedagógico es una herramienta sólida. Por eso es que en lo que leí anteriormente, la formación de juicio y de capacidad de análisis, pues obviamente si yo consigo un libro que se llama La jirafa y la nube de Leonardo Padrón y ilustraciones de Daniel Velasco, yo me voy a dar cuenta de que si yo leo frases, la jirafa tiene el cuello tan alto que en su punto de vista a veces parece una amiga con cara de coliflor. Cada vez que la jirafa abre los ojos, allí está la nube, blanca como una verdad, cercana como un saludo. Hay que analizar para hacer entender la metáfora y esa comparación que está haciendo el escritor para dar el mensaje de cómo describir una jirafa o una nube, porque este cuento se llama La jirafa y la nube. Y este cuento lleva a un momento específico, a conocer una verdad, una realidad que nos hace encontrarnos de cómo somos nosotros con otras personas. Y por eso viene la inteligencia emocional, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Eso es importantísimo dentro de las inteligencias múltiples, pero eso es otro tema, otro video que pronto voy a presentarles. Aquí aparecen las habilidades lingüísticas, por supuesto. Es que cómo nos comunicamos nosotros, si es a través del lenguaje, de las expresiones, dicen que las personas somos tanto como nuestro vocabulario, y es verdad, porque nos damos a entender a partir de él. Entonces, esto es una herramienta, no solamente para darnos a entender en la casa, sino también para darnos a entender profesionalmente y para darnos un lugar dentro de la sociedad, porque podemos ser distintos al momento de expresarnos. La discriminación auditiva, obviamente, y bueno, para no repetir, pues que dije que iba de atrás hacia adelante, pues el sentido crítico, obviamente, pues vamos a encontrar tantos autores que podremos comparar y podemos compararnos nosotros en estas situaciones. Cualquier persona me va a decir, bueno, pero para eso yo me leo 100 años de soledad, para eso yo me leo Doña Bárbara, para eso yo me leo El Quijote. Sí, y está bien, pero no todo el mundo funciona igual. Y te aseguro que hay gente que puede leer cualquiera de estos libros y va a encontrar un mensaje profundo, directo, para sus necesidades. Y no estoy diciendo que es que, bueno, autoayuda. Puede que sí, puede que no, depende de la persona. Y no estoy quitándole mérito a estas grandes obras que mencioné. Por supuesto que no. Son grandes íconos de la literatura, grandes escritores que nos dejaron esos tesoros, pero lo que estoy haciendo ver es que hay que romper las barreras que nos hicieron comunicarnos para poder expresarnos en estos tiempos. Entonces, esto es una nueva herramienta para poder generar esa comunicación, esas necesidades que hay. Entonces, ¿cómo desarrollar el interés por la literatura? También es crear espacios para la lectura y un rincón o un sitio de lectura, pues un grupo de lectura en el aula. No. Tu clase de música no tiene que ser siempre do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No. No puede ser ta, negra, corchea y no. Tu clase de música un día puede ser buscar uno de estos libros, sentarte a hablar de ellos y ojalá consigas elementos musicales que tengan que ver con leones, canciones infantiles que tengan que ver con leones, composiciones
orquestas sinfónicas que hablen de la jungla, o sea, que el concepto del compositor haya sido concebido a la jungla, a la selva, y entonces ahí introduce este elemento y después llega a lo que quieres expresar, porque eso es parte de la metodología del ejercicio didáctico. Lo mencioné anteriormente, pero aquí está, porque es que es básico, es leer con los niños y las niñas, o sea, sentarte con ellos y leamos. Vamos a hacerlo, lee tú también con ellos. O sea, tienes que sentarte, tienes que tomarte el tiempo. Así como en las películas se ve que al niño le leen el libro antes de dormir, pues léele un libro a tus estudiantes antes de que se vayan a la casa o cuando lleguen de la casa al colegio, ¿verdad? Para comenzar el día o terminar el día. Léeles un libro para que cuando se vayan a la calle, que vayan camino a su hogar o a donde lo destine su familia, ellos vayan ya con un mensaje diferente a lo que están acostumbrados a ver. Y por último, el que me encanta y lo he practicado en mis clases es visitar teatros, bibliotecas y librerías. Yo llevaba a mis estudiantes de la universidad, los llevaba a la biblioteca y aunque no suele ser común hoy en día, lo hacía por la simple razón de que hay que crear ese vínculo que nos permita alejarnos de la facilidad del teléfono, que no es que esté mal, es que nos regresa funciones motrices necesarias, cognitivas necesarias, en buscar un libro, en leer para hallar el concepto, en ejercitar el tomar notas, comparar visualmente y el encuentro entre muchas personas, o sea, porque sociabilizar, una librería, una biblioteca también se socializa. Quizá hay personas que les parezca aburrido y está bien, pues en la viña del Señor. Así que lo que te podría decir es que lo hagas con todo el gusto del mundo, porque eso permite hacer momentos diferentes dentro de tus actividades de clase. Entonces, ya para culminar, porque me he extendido más de lo que quería, pero era necesario hacer toda esta apertura, pues quiero dejarles mensajes específicos de algunos libros. Se los voy a leer pues rápidamente para que les quede. Este es del Pequeño León, Consuelo López y Jocelyn Pérez. Al final de este libro dice esto: la niña y los perritos despidieron al león en el muelle, y aunque sentían tristeza por no volverlo a ver, también estaban felices por él. Los perritos ahora tienen a la niña, y el león volvería a correr libre por la sabana junto a su manada. Cada cosa en su lugar. Este libro trata específicamente de un león que fue retirado de la selva y fue llevado a un lugar donde no debía estar, y una niña y unos perritos en conjunto hicieron todo para liberarlo, para regresarlo a su lugar de origen. Pero al final este libro no solamente es el rescate a la naturaleza, el valor de la naturaleza, la importancia de respetar la vida, es también que cada cosa va en su lugar. O sea, zapatero a su zapato, el león a la selva, la niña a la ciudad. El trabajo en conjunto entre la niña y los perritos para rescatar al león. Hacer ese esfuerzo máximo por lograr esa meta de que el león fuera donde tenía que ir. De eso se trata este libro. Quizás tú lo lees y encuentres otra escena que te llame la atención. Este Semilla, de Teresa Müller, venezolana, dice, al final del libro, dice: tú eres la semilla, el principio de la vida. Básicamente, este libro nos habla de una semilla, que es una vida, que empieza a preguntarse qué es ella en todo esto que nos rodea. Y al final descubre y entiende
que cada uno de nosotros somos una semilla para el principio de la vida. Tú en el aula, tú en tu hogar, en tu familia, eres el principio de la vida. Eres camino para vida, para crecimiento. Entonces es importante saber ubicarnos en el espacio en donde estamos y qué misión podemos tener en el camino. El viaje del cuervo. Quizás no los lea todos, pero les dejaré algunos. Después se los iré compartiendo. El viaje del cuervo. Este autor es Babak Saberi. Babak Saberi. ¿Ok? Dice al final del libro, porque cuando observan a su alrededor, en lo alto del cielo, ven bandadas de cuervos volando y viajando juntos. Lo que el cuervo necesita, amiguitos, es un buen amigo para viajar. En la vida buscamos muchísimas cosas. Buscamos quizás bienes materiales, un montón de cosas que al final no necesitamos, sino que únicamente necesitamos compañía. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos pueda orientar, que nos libere de la soledad o que nos enseñe a llevar nuestra soledad. Sí es bueno viajar solos, porque la idea de este libro es un cuento de un cuervo que quería viajar, volar, pero él se llevaba maleta y todo, y al final él decía, pero tengo de todo y estoy haciendo este viaje y no tengo nada al final. Y era que lo que necesitaba era no estar solo. Hay gente viajando en la vida sola. No dejemos que sigan viajando solos. Extendamos la mano para que no viajen solos. Ok, este me encanta, El descubrimiento, de Jonas Ribeiro. Aquí está, para mí, bueno, la clave del libro, pero igual si lo lees hay magia dentro de él. Dice, descubrió que no tenía que plantar nada para gustarle a la niña, que era su vecina. Solo tenía que existir y sentir todo aquel buen sentimiento que sentía por ella. Descubrió que no tenía que descubrir nada más, que solo precisaba dejar de precisar, que podía sentir, amar y ser, como si todo estuviera pasando por primera vez. Y aquí acaba esta historia y comienza otra. ¿Sí? A partir de aquí comienza la historia del niño y la niña que respiraban poesía. A veces para querer a alguien. Esto es una manera, aunque habla de niño y niña, ¿ok? Atención, aunque habla de niño y niña y sabemos que hay etapa para cada proceso, desde mi entendimiento, la ilustración de niño y niña es para nuestra conciencia, ¿verdad? En el hecho de que cuando necesitamos amar, querer o acompañar a alguien, lo tenemos que hacer siempre desde la buena intención y la inocencia en nuestra alma. Que no necesitamos tantas cosas para amar, solamente, lo dice, existir, ser nosotros mismos ante esas personas. Entonces, vuelvo y repito, aunque el concepto sea, en el libro tú lo lees, y por eso se llama el descubrimiento también, ¿no? Ese descubrimiento de que, ¿qué necesito para amar? ¿Qué necesito yo para acercarme a esa persona? ¿Por qué lo ilustra de niño y niña? Es porque para amar tenemos que ser tan inocentes como un niño o como una niña. Inocentes sin maldad, sin prejuicio, sin prejuicio, sin algo que nos prescriba ante el otro, no subestimar, sino simplemente ser libres, sentir y dejarse llevar. Entonces, ese niño en el libro trata de que un niño hace de todo para encantarle a su vecina. Y resulta que la vecina todo lo que él hacía le gustaba, pero él no entendía
hasta que descubrió que es que no es que hagas todo, no es que conquistes el mundo, no, es que seas tú y que sepas que siendo tú y con tu sencillez, con tu humildad, así te voy a querer. Entonces, impresionante este libro, el descubrimiento. Voy a terminar y tendría muchísimos. Tengo el hilito, tengo otros por acá. Miren, El corazón y la botella de Oliver Jeffers, el mismo que Cómo atrapar una estrella. Me voy a una frase final de este libro, un momento final del libro, que dice: el corazón regresó a su lugar. Repito, el corazón regresó a su lugar. Durante muchos percances de nuestra vida, empezamos a guardar el corazón en distintos baúles, cajas, sótanos. Lo enviamos por correo lejos. Y resulta que hay momentos en la vida en que tienes que entender que lo único que precisas, lo único que necesitas, es que el corazón vuelva a su lugar de origen. Que el corazón vuelva a estar en ese lugar en el que pertenece y que te va a permitir a ti estar en paz. Este libro trata de una muchacha, de una niña que fue creciendo, porque vas pasando todas las etapas, y durante todo su tiempo de vida, ella llegó a un momento que, para no sentirse triste, para no sufrir, para no pasar por dolor de corazón, de alma, agarró, sacó su corazón, lo guardó en una botella y lo alejó de sí. Ya no tenía el corazón en sí, sí que no. Pero la vida se va endureciendo tanto de esa forma que ella decía: ¿por qué no veo las cosas con más sencillez? ¿Por qué no veo la vida como más simple, más tranquila, más bonita? Y resulta que era eso, que el corazón se lo olvidó, el corazón lo olvidó en una botella, y aquí está, lo volvió a encontrar, lo sacó de la botella, y simplemente el corazón volvió a su lugar, a donde debería estar, y donde siempre tiene que estar el corazón, en el pecho, en el alma, en ese lugar que nos permite ser y estar bien. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, espero que estén muy bien. Creo que iba a hacer un video corto de literatura infantil, y por eso es que es importante la literatura infantil en nuestras clases. Por esto. Porque aquí, si te fijas, comencé hablando para niños y sigo hablando para niños. Ese niño en que te convertiste, ese niño que necesita tu mensaje de ayuda, que lo puedes encontrar aquí, y ese niño que está viendo esto y que necesita recibir un mensaje de literatura infantil. Gracias.